La tetera del café silbaba suave y solitaria. Cullen Williamson se levantó de su catre de la misma manera que una montaña se sacude la niebla. Lento, silencioso y moldeado por años de no ser necesario en las mañanas de nadie. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo. El polvo flotaba en la luz de la ventana como un recuerdo, y las vacas cargaban a lo lejos, esperando. El rancho no había conocido la voz de una mujer ni la risa de un niño en casi 7 inviernos. Fue construido para la sombra de un hombre. Se movió a través de la cabaña, pasando junto al reloj clavado que ya no hacía tic-tac y el gancho vacío junto a la chimenea donde solía colgar un abrigo. Él no habló. La estufa hizo un ruido metálico cuando la encendió. Afuera, la mañana se arrastraba por las colinas en el silencio de principios del verano, el tipo de día en el que la hierba todavía estaba húmeda y casi podías perdonar tus arrepentimientos si caminabas lo suficientemente rápido. Entonces alguien llamó a la puerta. Parpadeó. No fue exactamente un golpe, sino más bien un ruido sordo. Cogió su rifle sin pensar, un hábito que perduró más que el amor. Otro golpe seguido de una voz suave. Señor, por favor. Cullen abrió la puerta de golpe. Allí, envuelto en colchas desiguales y polvo de la carretera, había 3 muchachas, quizás mujeres, pero la forma en que se apiñaban las hacía parecer huérfanas asustadas. Estaban parados justo debajo de la barandilla del porche, con sus botas gastadas y sus vestidos arrugados por el sueño. La mayor, alta, de mentón orgulloso, con el cabello atado con una cinta, que había renunciado a luchar, lo miró a los ojos como si ya lo hubiera hecho antes. Tenía quizás 21 años y sus ojos estaban cansados de una manera que ningún joven debería tener. Nos dijeron que podría ser amable, dijo. Nos dijeron que teníais hasta principios del verano. Cullen no respondió, no parpadeó. La segunda muchacha, de mirada suave y silenciosa, rodeaba con su brazo a la más pequeña, que parecía tener apenas 17 años y estaba erizada como un gato mojado. El joven dio un paso adelante. Eres el ranchero gigante, ¿verdad? No hablas mucho y la gente dice que vives limpio, que no bebes y que tienes más vacas que centavos. La ceja de Cullen se levantó ligeramente. Su largo cabello rubio, suelto y dormido, se movía como paja en la brisa. No estamos rogando, dijo el joven con la mandíbula apretada. Trabajaremos. Nos ganaremos nuestro lugar. Aún así, no habló. Su silencio los hizo recapacitar hasta que la segunda chica dio un paso al frente e hizo algo inesperado. Señaló con las manos. Una mano presionada contra su pecho, luego un movimiento hacia afuera. Lento, cuidadoso, elegante. La más joven interpretó, poniendo los ojos en blanco. Dice, no tenemos otro lugar, señor, y lamentamos venir así. La mayor dejó un papel doblado en el suelo del porche. Esa es nuestra prueba de que no somos mentirosos. Una carta del reverendo Platt. Cullen finalmente se movió. Solo un paso atrás, lo suficiente para ensanchar la puerta. Dudaron, pero entraron. La puerta se cerró tras ellas con un golpe sordo que resonó por los huesos de la casa. El silencio en el interior se prolongó, más largo que una oración, más denso que una tormenta. Las hermanas aferraron sus bultos. Parecían fantasmas intentando no rondar. Señaló la chimenea. Siéntense. Fue la primera palabra que dijo ese día. Se movieron. En silencio, dejaron sus bultos en un rincón y se calentaron las manos cerca de la estufa. El fuego iluminó el rostro de Merci, la chica silenciosa, y por primera vez vio un hoyuelo en su mejilla al mirar las llamas. Cullen sirvió 4 tazas de café suave. 3 se acercaron a las chicas. Bebió la cuarta, apoyado en la pared como un hombre que intenta no echar raíces. La más pequeña exclamó, «Soy Liti». Esa es la misericordia de Eleanor y la tranquila. No habla desde el accidente del granero. Eleanor se estremeció. Lee no se dio cuenta. Eleanor habló en voz baja. Limpiaremos. Nos mantendremos en secreto.
Es solo por un tiempo. Cullen los estudió. Luego dijo, ¿por qué aquí? Liti respondió rápido como un látigo. Porque tu nombre no está en ningún libro de contabilidad de la iglesia ni en ninguna pelea de cantina. Porque nuestra mamá dijo, si alguna vez pasa algo, busca a un hombre tranquilo. Alguien que escucha mejor de lo que habla. Eso le dolió. Apartó la mirada. Eleanor levantó las manos. Nos iremos si hay problemas. Pensé que aún conservarías algo de dignidad para los desconocidos. Mamá dijo que sí. La habitación pareció apretarse. Se puso de pie lentamente, se acercó al armario, sacó 3 cuencos desportillados, un saco de avena y los puso sobre la mesa. Sopa, luego a dormir. Puedes hablar por la mañana. Los ojos de Eleanor se humedecieron, pero asintió. Liti volvió a sonreír como una niña por un instante. Mercy hizo señas a nadie en particular. Luego se hundió en la mecedora cerca de la ventana, como si lo hubiera hecho antes en otra vida. Cullen se giró para avivar el fuego. Su respiración se había vuelto superficial. Al caer la noche, se sentó solo afuera, mirando la pradera que oscurecía. La casa detrás de él emitía nuevos sonidos, pasos, risas silenciosas, el crujido de las tablas del suelo adaptándose al cambio. Nunca había oído esos sonidos. En años. Arrancaron algo dentro de él, algo demasiado blando para nombrarlo. Cuando salieron las estrellas, regresó adentro. Las niñas dormían en camas improvisadas, acurrucadas como gatitas junto a la chimenea. El calor en la habitación no provenía solo del fuego. Era algo más, algo prestado, tal vez, pero real. Se sentó a la mesa. Solo había 3 sillas. En la esquina, una rota estaba apoyada contra la pared, con las patas rotas hacía años. La miró fijamente. Luego, sin decir palabra, cogió sus herramientas, se agachó junto a ella y empezó a remendar. Lijó el borde astillado, volvió a colocar la pata en su lugar, apretó el perno como quien se arregla la extremidad. Su respiración se volvió más lenta, más firme. Afuera, el viento susurraba en la hierba seca. El mundo no cambió de golpe, pero el porche ya no estaba vacío. Y cuando Cullen Williamson se levantó, la 4ª silla mantuvo su forma, lista, esperando, igual que el resto de él. El sol salía diferente cuando se oían pasos en la casa. Cullen Williamson notó al principio que el ritmo de la mañana, el sonido metálico de una olla o el chapoteo del agua en la palangana de hojalata demasiado temprano, lo inquietaba. El cambio. Durante 7 años, cada sonido en este lugar había sido su propio eco. Ahora las paredes volvían a escuchar. Eleanor estaba de pie junto a la estufa esa segunda mañana, con la espalda recta, las mangas arremangadas y el delantal atado como si hubiera vivido allí toda su vida. Sus manos se movían con silenciosa determinación, cortando cerdo salado, desmenuzando harina de maíz, removiendo con una concentración que no exigía agradecimiento. No hablaba a menos que se le dirigiera la palabra. Cuando Cullen entró, ella simplemente asintió hacia el plato que se enfriaba en la encimera. Él levantó la galleta, la abrió, seca, ligeramente quemada. No dijo nada, pero regresó a la estufa 1 hora después, rehizo la tanda y las dejó donde ella pudiera verlas. Eleanor no le dio las gracias. Esa noche, dejó un tazón de estofado junto a su puerta, aún caliente cuando él lo encontró. Mantenían la paz como soldados, vigilantes, eficientes, silenciosamente heridos. Liti, por otro lado, se movía por el rancho como una luciérnaga que no sabía quedarse quieta. Trepaba por los cascos, perseguía gallinas, hacía preguntas que Cullen no respondía. Se sentaba en la barandilla del porche y saludaba a los halcones como si fueran parientes. ¿Por qué no está casado, señor?, preguntó al tercer día. Estaba apilando postes para la cerca. Sus patas aguantaron demasiado. Demasiado silencioso, insistió. Demasiado grande o demasiado triste. Sus ojos se alzaron solo una vez.
No preguntes lo que no quieres saber. Lee parpadeó y se encogió de hombros. Es justo. No volvió a preguntar. Mercy se quedó dentro la mayor parte del tiempo. Leyó. Entonces, observé la luz pasar a través de las cortinas. Ella firmaba a menudo, sus gestos delicados como plumas al viento. Cullen nunca le preguntaba qué decía, pero a veces observaba sus manos más tiempo del que era de cortesía. Ella cosió una cortina para la ventana que daba al este, de color amarillo pálido, con un gorrión bordado en la esquina. La colgó mientras él cuidaba el ganado. Cuando regresó, el pájaro pareció parpadear a la luz del sol. No la quitó. Más tarde, Mercy dejó una nota en la mesa, con una letra pequeña pero cuidadosa. Necesitábamos un lugar tranquilo. Tu casa está tranquila. La leyó 3 veces antes de quemarla en la estufa. No por malicia, solo para tenerla cerca. La casa, aunque se resistía. Las paredes crujían más fuerte por la noche. Las bisagras se atascaban con más terquedad, como celosas de las manos que ahora pasaban rozándolas. Cullen arregló una tabla suelta del suelo cerca de la despensa. Encontró un zapato de niño alojado debajo, algo de hace mucho tiempo, perteneciente a alguien que una vez se quedó demasiado poco. Enterró el zapato en el jardín en silencio. Mercy observó desde el porche, luego firmó. Algo que no le pidió que repitiera. El domingo, Eleanor se peinó el pelo largo y lo ató con una cinta nueva. Letty lavó sus mejores vestidos con agua del arroyo y los dejó secar en la cerca. Mercy tarareó algo antiguo mientras remendaba calcetines con hilo de plata. Parecía que se preparaban para algo, aunque ninguno de ellos salió del rancho. Esa noche, Cullen estaba sentado en el porche afilando una cuchilla cuando un jinete subió por el camino. El reverendo Bond, delgado como un poste con una boca que se torcía como si siempre estuviera a punto de juzgar. Desmontó, sombrero en mano. Cullen, ¿has visto a 3 chicas por aquí? Cullen no dijo nada. El reverendo entrecerró los ojos. Dicen que estás alojando a las hermanas Willow. Huérfanas. Una verdadera lástima lo que le pasó a su padre. Aún más lástima lo rápido que se fueron del pueblo. Cullen giró la cuchilla, la probó con el pulgar. Lo sabes tan bien como yo, continuó Bond. 3 chicas solteras no son buena compañía para un hombre como tú. Seguía sin haber respuesta. Mercy ni siquiera puedo hablar. El orgullo de Eleanor es demasiado grande para rezar. Y esa pequeña. Se peleará con el viento si mira su cruz. Bond hizo una pausa. Deberías pensar en lo que dirá la gente, sobre todo con la llegada del verano. La gente ve las cosas de otra manera cuando empiezan a crecer las cosechas. Cullen se puso de pie, con su casi 1,80 m proyectando sombras sobre el porche. Bond, para su crédito, no se inmutó, pero sí retrocedió. «Están aquí», dijo Cullen. «Eso es todo». Bond se fue con un gesto forzado y demasiadas preguntas sin hacer. Esa noche, alguien dejó un montón de cenizas y una muñeca rota en el porche. Letty la encontró primero, con la boca apretada, los puños aún más apretados. No lloró, pero Mercy sí, sentada junto a la muñeca como si fuera un presagio. Eleanor la recogió y la echó al fuego sin ceremonia. «Nos iremos por la mañana», dijo. Cullen no la detuvo. «Todavía no». En cambio, ensilló su. Montó a caballo y partió mucho después de que salieran las estrellas. No dijo a dónde iba. Regresó con un rollo de tela limpia, una bolsa de harina y botas nuevas para cada uno. No se las entregó, simplemente las dejó en la puerta. Eleanor encontró las suyas al amanecer. Tocó las botas una vez y luego colocó las viejas cuidadosamente junto a ellas. Letty llevaba las suyas por la casa como si hubiera ganado un premio. Mercy besó las suyas y las dejó junto a la ventana donde se mecía la cortina de pájaros. Esa tarde, Cullen estaba remendando tela cuando Letty se acercó. Alguien dejó cenizas. ¿Vas a dejar que M nos asuste? No, dijo sin rodeos.
Entonces, ¿por qué parece que llevas algo demasiado pesado incluso para ti? Cullen no levantó la cabeza. Porque lo recuerdo. ¿Recordar qué? No dijo nada. Liti no insistió. En cambio, se sentó a su lado y pateó el suelo con las botas. Bueno, fuera lo que fuera, ahora es diferente. Más tarde esa semana, Cullen encontró a Merci en el granero intentando cargar un saco de pienso que casi pesaba lo mismo que ella. Ella le hizo señas, testaruda. Él la ignoró y levantó el saco él mismo. Ella resopló, he vuelto a firmar. Esta vez señaló su pecho. No sé a qué te refieres. Ella frunció el ceño, luego tomó un trozo de tiza y escribió en la viga junto a él. No tienes que estar solo para estar seguro. Él miró fijamente las palabras. Las leyó 2 veces, luego se alejó, pero no muy lejos. Estaba de pie en el pasto esa tarde, el sol calentándole los hombros, observando a las hermanas colgar la ropa de cama en la cerca. Eleanor se movía con serena elegancia, Liti con un balanceo juvenil, Merci con una gracia cuidadosa. La tela ondeaba como velas. Un extraño pensamiento lo asaltó. Tal vez esta casa nunca había sido construida solo para una persona. Tal vez solo había estado esperando. Pero el mundo no daba segundas oportunidades tan fácilmente. Cullen sabía que la gente del pueblo sabía que sus lenguas eran más afiladas que navajas. Había visto la misericordia volverse amarga. El amor volverse vergonzoso. Él mismo llevaba cicatrices que nunca llegaron a la piel. Esa noche soñó con un portazo, con pasos que corrían en dirección contraria, con un nombre gritado bajo la lluvia que no podía detener. Cuando despertó, la habitación volvió a estar en silencio. Él caminó hacia la chimenea. Encontró la 4ª silla en su lugar habitual. Encontró 3 tazas lavadas y apiladas. Encontró un pájaro bordado revoloteando en el borde de la ventana donde la luz de la mañana ascendía lenta y dorada. Se giró hacia la puerta justo cuando Merci entró descalza en la habitación con un plato de galletas. Por un momento, no se movió. Luego dio un paso adelante y tomó una. Ella sonrió y salió al otro lado del sendero de tierra donde habían barrido las cenizas de la muñeca. Quedaba una sola huella, pequeña, ligera, y apuntaba a casa. El viento llegó temprano esa mañana, arrastrando el olor a lluvia y el sonido de algo rompiéndose. Cullen Williamson había estado en el pasto antes del amanecer, arrastrando un alambre a través de la cerca norte. El poste de la esquina se había agrietado en la noche. Demasiado peso o demasiado tiempo. Lo miró fijamente, con la palma presionada contra su lado inclinado, y algo en él reconoció la sensación. Como incluso las cosas más fuertes, dejadas sin cuidado, comienzan a doblarse. Al principio no la oyó, solo el susurro de un abrigo, el crujido de un puerta. Entonces Eleanor apareció, con los brazos cargados de postes nuevos y las botas hundiéndose ligeramente en el suelo blando. No dijo nada, simplemente los dejó junto a él y se arrodilló para ayudar. Él la observó trabajar, con manos seguras y rostro sereno. Un mechón de cabello se le desprendió de la trenza y se le enroscó bajo la barbilla como una pregunta que nunca se le había hecho. No tienes que ayudar, dijo. Eleanor no levantó la vista. No deberías tener que hacerlo sola. Trabajaron en ritmo. Publicación tras publicación. Alambre estirado y martillado hasta tensarse. El trueno retumbó a lo lejos, como una bestia caminando al borde del mundo. Cuando se hundió el último clavo, se apoyó contra la valla y suspiró. Cullen le entregó un frasco de agua y sus dedos se rozaron. Ninguno se movió. Desde la distancia se escuchó un grito agudo y desesperado. Cullen, era la voz de Liti. No lo dudó. Lanzó el martillo y salió corriendo. Eleanor lo siguió sin que se lo pidieran. Encontraron a Merci en el pasto inferior, agachada junto a un ternero cubierto de placenta y forcejeando. Su madre caminaba cerca, frenética. Los brazos de Merci estaban hundidos hasta los codos y tenía el rostro cubierto de barro y miedo. Ella corrió hacia ti,
dijo Liti sin aliento, señalando a Merci. Dijo que algo andaba mal. Cullen cayó de rodillas, con el corazón acelerado. Brecha, murmuró. Bebés al revés. Merci asintió. Ella firmó algo rápido, urgente. No conocía las palabras, pero sabía el significado. Ayúdame. Él tomó sus manos suavemente, guió sus dedos hacia afuera y los metió en su interior. El ternero estaba torcido, medio girado, atrapado en una guerra entre el instinto y la imposibilidad. Cullen se estabilizó, habló en voz baja al Gie, al viento, a las criaturas no nacidas que aún lo intentaban. Fácil ahora. Ya casi estamos allí. Cuando el ternero se liberó, Merci sollozó, no fuerte, sino como si todo su cuerpo se soltara. Cullen colocó a la pequeña criatura sobre el césped y la frotó enérgicamente hasta que tosió y pateó. Vivo. Miró a Merci. Su vestido estaba empapado. Sus manos temblaban. Lo hiciste bien, dijo. Ella levantó la vista, con los ojos muy abiertos, y firmó una palabra, algo suave y circular con los dedos. Eleanor dio un paso adelante. Ella dijo, familia. Se quedaron allí en silencio mientras el ternero mamaba por primera vez. Cullen lo observó tambalearse hacia su madre como si el suelo lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Esa noche, dejó un trozo de cuerda junto a la puerta de Merci, trenzado en un bucle, un amuleto contra el miedo. Lo ató a la barra de la cortina y lo tocaba todas las mañanas después. Los días pasaron en silencio. La lluvia lo suavizó todo. El suelo, el aire, incluso las paredes del corazón de Cullen. Una mañana, Eleanor encontró el reloj roto junto a la chimenea, escondido debajo de una tabla cortada a la mitad. No había hecho tic-tac en años. Las manecillas se congelaron a la hora en que alguien alguna vez se fue. Ella lo colocó suavemente sobre la mesa. No pregunté de quién era. Más tarde, Merci colocó un pequeño pájaro cosido dentro de la caja del reloj, de color azul y con las alas extendidas. Cullen no habló de ello, pero tampoco lo dejó pasar. En la ciudad los susurros se agudizaron. Li fue con él una vez a buscar provisiones. Entró en la tienda general, con la barbilla en alto y la mirada desafiante. Un hombre se inclinó cerca de la estufa, escupió tabaco y dijo demasiado fuerte, que la muchacha se quede con el buey. Ella se giró. Dilo otra vez. Él se rió entre dientes. ¿Qué pasa, señorita? Ahora eres una de sus mujeres. Ella no esperó. Ella le dio un puñetazo en plena boca. La sangre floreció. Se hizo el silencio. El sheriff no la arrestó, pero tampoco sonrió. Cuando regresaron, Liti no habló. Sus nudillos estaban rojos y su mandíbula trabada. Cullen le entregó un par de guantes de cuero de una alforja. Desgastado, costura ancha y cuidadosamente cosida. La próxima vez no te balancees desnudo, dijo. Li parpadeó rápidamente y luego asintió. No dijeron nada más. Esa noche, él le enseñó a tejer con la cuerda. Se perdió más de lo que atrapó, pero su risa resonó por los campos como un trueno que no significaba daño alguno. Eleanor observaba desde la ventana. Sus dedos se curvaron alrededor de una cuchara, revolviendo una olla que hacía tiempo que se había apagado. Sus ojos no parpadearon hasta que el fuego prendió. Esa noche, encontró a Cullen en el granero cepillando a los caballos. Te vi una vez, dijo. No se había vuelto a casar en el pueblo. Tenías una chica entonces, de pelo castaño, con un chal rojo. Se quedó quieto. Lo recuerdo. Ella se fue. Sí. Eleanor se acercó más. Los caballos se movieron, inquietos. ¿Fue tu culpa? Sí, dijo de nuevo. Ella esperó, pero él no explicó. Enterré a mi madre con esa misma pregunta, susurró. Excepto que yo fui la razón. Ahora él se giró. Eleanor lo miró fijamente, sin pestañear. Ella se enfermó mientras yo perseguía un futuro que no quería. Yo estaba comprometida. Estaba limpio, bien,
pero tenía miedo. Me quedé lejos demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque ella me pidió que fuera bueno y yo no sabía cómo. Cullen no habló. Simplemente cogí un trozo de heno y se lo entregué. Ella alimentó al alcalde sin mirarlo a los ojos. «Has estado bien aquí», dijo finalmente. Ella soltó una pequeña risa. «No nos conoces, Cullen Williamson. Sé suficiente». Afuera, el viento arreció. Una contraventana golpeó la pared. Se quedaron un rato más en el silencio de los caballos y el arrepentimiento. A la mañana siguiente, la campana de la iglesia sonó largamente. Alguien había puesto una nota en la puerta. «Devuélvelos o perderás tu nombre». Merci la encontró primero. La dobló con cuidado y la quemó en la hoguera. Observó cómo el papel se curvaba y ennegrecía. Nadie volvió a hablar de ello. Pero esa noche, mientras el crepúsculo teñía el campo de sombras doradas, Cullen caminó hasta el límite de la propiedad y contempló la cerca que habían reparado. El poste que habían colocado se mantenía firme, recto, inquebrantable. Puso la mano sobre él y la mantuvo allí. Tras él, las ventanas de la cabaña brillaban suavemente con la luz de la lámpara. 3 figuras se movían dentro. Una leyendo, otra cosiendo, otra dormida en la mecedora. Aspiró el viento. Olía a lilas y humo de leña, y tal vez a algo más suave por debajo. Se giró para irse y no vio al extraño que observaba desde la cima. Sombrero bajo, rifle colgado, caballo atado a un árbol demasiado cerca para ser casualidad. La silueta del hombre se desvaneció en la oscuridad como un pecado recordado demasiado tarde. Pero la cerca aún resistía por ahora. Comenzó con un susurro en el pueblo y terminó con fuego en la colina. Eleanor lo oyó primero mientras compraba hilo y jabón. 2 mujeres en el mercadillo murmuraban tras un barril de frijoles secos. Las observó. A las 3. Solo Dios sabe qué está pasando ahí arriba. Sus voces se agrietaron como la escarcha sobre el agua. No está bien. Esas chicas viviendo bajo el mismo techo con ese hombre. No sin votos. Eleanor no se inmutó. Dejó sus monedas suavemente sobre el mostrador y salió. El carrete de hilo se apretó en su palma como un grito ahogado. El viaje de regreso fue largo. Incluso el cielo pareció alejarse de ella. Las nubes se extendían demasiado tenues sobre el infinito azul. No dijo nada al regresar. Simplemente preparó la cena con más silencio del habitual. Cullen lo notó. Lo notó todo. Esa noche, Merci quemó las galletas y lloró. Sin hacer ruido. Lee cerró una puerta de golpe, tan fuerte que derribó un marco de la pared. La cabaña, antes quieta y robusta, ahora atraía la atención como caballos antes de una tormenta, con las orejas moviéndose, los cascos moviéndose. Algo salvaje justo debajo de las costillas. Cullen estaba de pie en el porche, observando las luciérnagas parpadear a lo largo de la cerca. El pájaro bordado en la cortina de Merci se balanceaba en la ventana abierta detrás de él. Eleanor se unió a él sin decir palabra. Sostuvo el hilo que compró, desenredado a medias, enredado como un pensamiento. «Están hablando», dijo. «Me lo imaginé», respondió. «Creen que estamos pecando». No respondió, solo miró fijamente a la oscuridad. Ella bajó la voz. «Ya sabes, si esto fuera diferente, si estuviéramos casados. No lo estamos. No, no lo estamos». Bajó la mirada hacia sus manos desnudas. «Aún así no significa que estemos equivocados». Se removió. Las tablas bajo sus botas crujieron. «¿Alguna vez lo has pensado?», susurró. «Nos enviaron aquí para arreglarnos el uno al otro». Su voz era tranquila. O para recordarse mutuamente lo que se rompió tras ellas. La risa de Merci resonó de repente. Lee le había hecho cosquillas hasta que emitió un sonido extraño. Levantó algo solo por un respiro. Pero el peso regresó a la mañana siguiente. Llegó una carta clavada en el poste de la cerca. Papel normal. Sin nombre. «Sabes que no está bien. No nos hagas venir a arreglarla nosotros mismos».
Lila leyó en voz alta durante el desayuno. Su voz temblaba con algo más que ira. Eleanor dobló la carta 2 veces, y luego otra vez hasta que desapareció en su delantal. Nos iremos para el fin de semana. Cullen no discutió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que la vergüenza corría más rápido que los caballos y más fuerte que los truenos. Una vez que alcanzaba cierto nivel, ninguna bondad podía hablar por encima de ella. Mercy se negó a empacar. Sacó sus cosas de la bolsa 3 veces antes de que Eleanor la tomara suavemente por los hombros y la obligara a sentarse. No pertenecemos aquí, dijo Eleanor. Lo hicimos dulce por un tiempo, pero las cosas dulces no duran mucho aquí afuera. Liti pateó la barandilla del porche con tanta fuerza que astillado. ¿Crees que les importará si nos morimos de hambre ahí fuera?, espetó. ¿Crees que escribirán canciones sobre nuestros modales cuando estemos enterrados en una zanja sin marcar? No, dijo Eleanor con la mandíbula apretada. Pero aún tendremos nuestros nombres. Cullen los observó, a todos. Cada uno magullado en un lugar diferente. Esa noche, encontró a Mercy de nuevo en el granero. Estaba sentada en el barril de alimento, con los brazos alrededor de las rodillas, los ojos rastreando mohús de polvo en un rayo de sol. Se acercó lentamente, sin querer asustarla. Ella levantó la vista y firmó una frase lenta. Él negó con la cabeza. Todavía no sé qué significa eso. Señaló la pared del granero, sacó un poco de tiza del bolsillo de su falda y escribió: no tienes que soltar algo para proteger algo. Él se quedó mirando las palabras. Luego, con manos que no temblaban, pero casi, tomó la tiza y escribió junto a las de ella. Pero a veces sí. Ella lo observó, con los labios entreabiertos, no por sorpresa, sino por comprensión. Se fue antes ella podría responder. Al día siguiente, Cullen cabalgó solo al pueblo. No se vistió mejor, no se afeitó. Entró en la iglesia y pidió hablar con el reverendo Bond. Se quedaron bajo las vigas, en silencio, como si los juzgaran. «¿Se van?», dijo Cullen. «Conseguiste lo que querías». Bond se cruzó de brazos. «No se trata de lo que yo quiera, Williamson. Se trata de rectitud». Cullen se acercó. Bajó la voz. «Tú lo llamas rectitud. Yo lo llamo cobardía disfrazada de domingo. Te asustan las chicas que saben sobrevivir». Bond ni se inmutó. «Todos supimos lo que pasó con la última persona que amaste». Cullen no se movió. «Murió». Bond continuó. «¿Oh no? ¿Alguna vez se lo dijiste?». Un músculo se tensó en la mandíbula de Cullen. «Eso no es asunto tuyo, pero es de ellos, ¿no?». Cullen se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. El cielo se rompió esa noche. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo la tierra en sopa. Los truenos resonaban desde las colinas como un juicio. Cullen estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia afuera, con todas las luces de la casa apagadas menos una. Las chicas dormían a ratos, con las maletas a medio hacer, como si ni siquiera sus sueños quisieran comprometerse. Eleanor se despertó cerca del amanecer y encontró a Cullen sentado junto a la chimenea, dándole vueltas a algo. Era el viejo reloj. Él la miró con los ojos hundidos por algo más profundo que el tiempo. «Tenía previsto casarme con ella», dijo. «Ella vino aquí a ver el rancho antes de casarnos. Salí a cabalgar solo y caí en un barranco que no había cercado bien». Eleanor se dejó caer lentamente en el suelo junto a él. «Construí esa valla una semana después», dijo. «Lo he conseguido yo mismo». Pero ya era demasiado tarde. El suelo cedió antes de que tuviera la oportunidad de preguntarle. «No nos debes esa historia», dijo ella con suavidad. «Se lo debo al siguiente cerquero». Dejó el reloj en la mesa, todavía roto, todavía en silencio. Eleanor le tocó el brazo. «No es un gesto de consuelo, sino de solidaridad». «Vamos a ir», dijo ella. «Pero no será porque estemos avergonzados». «Lo sé». Afuera, entró la primera luz.
Más tarde esa mañana, Mercy deslizó una carta debajo del plato de Cullen. Decía: no somos tus fantasmas, pero tal vez seamos la valla que construiste. Después, lo dobló lentamente, lo guardó en el bolsillo de su abrigo y salió sin comer. Las chicas pasaron el día haciendo las maletas. Lee murmuró maldiciones en voz baja mientras enrollaba los libros de Mercy. Eleanor lavó las tablas del suelo una última vez, lenta y reverentemente, como si estuviera borrando una carta de amor nunca dicha en voz alta. Cullen regresó cerca del anochecer. No habló. Acabo de observarlos cargar sus pequeñas cosas en un carro prestado. Mercy subió primero. Eleanor ayudó a Lee. Le entregó la res a Eleanor. Sus manos se tocaron, se demoraron y luego cayeron. Fuiste amable, dijo ella. Lo intenté. Lo lograste. Liti miró al frente. Cullen levantó la mano, pero antes de que se movieran, Mercy se inclinó y le puso algo en la palma. Un pequeño pájaro cocido. No cerró la mano, no apartó la mirada. La carreta arrancó por el sendero de tierra, con las ruedas chirriando, el sol poniéndose. Tras ellos, la cortina cosida ondeó, y tras ella, una figura apareció en el borde de los árboles. No era un extraño, no era del pueblo, alguien que había esperado mucho para hablar. El trébol llegó temprano ese año. Cullen Williamson estaba de pie al borde del pasto, mirando la terca mancha verde que se abría paso entre la tierra descongelada. Frágil, insensato, valiente, igual que esas chicas. Pensaba que el suelo aún estaba demasiado frío. Pensaba que la escarcha no se había aliviado. Pero allí estaba, una flor extendiéndose. Habían pasado 3 días desde que la carreta arrancó. Desde que sus risas se desvanecieron camino abajo y dejaron tras de sí un silencio tan fuerte que raspaba las paredes. La casa estaba demasiado limpia ahora, demasiado apropiada. El suelo no resonaba con las suaves pisadas de las zapatillas de Mercy. La cortina de la ventana ya no se balanceaba. La había quitado la noche que se fueron y la había doblado y guardado en el cajón donde una vez había escondido el reloj. La mecedora no crujía. La cocina solo olía a ceniza. No había tocado la cuarta silla. Esa mañana, el perro no había ladrado a nada. Ni al viento, ni al halcón, ni siquiera al sonido de cascos en la distancia porque no había ninguno. Cullen se sentó en el porche y miró las colinas, como hace un hombre cuando intenta no sentir. Pero la sensación llegó de todos modos, baja y constante, como el agua bajo un lago congelado, a punto de agrietarse. Fue entonces cuando vio el humo. No era humo de chimenea, ni fuego de cocina. Era oscuro y ondulante, la ira se elevaba desde la tierra. Se mantuvo firme, con los ojos entrecerrados. El sendero venía del saucedal, y lo único cerca de los sauces era una tumba. Se quedó sin aliento. Subió su caballo en un solo movimiento y cabalgó con fuerza. El viento en el pelo, el corazón latiéndole como un trueno en las costillas. La tierra volaba tras él, salvaje y gris. El viento olía a fuego y a algo peor. Encontró primero la carreta, abandonada, inclinada del lado donde la rueda se había partido. Demasiadas huellas se clavaban en el suelo blando. Hombres, 5 o 6 al menos, botas pesadas, algunos descalzos arrastrando, las huellas más pequeñas de Liti, desgastadas y erráticas, y el pie de Mercy arrastrando. Lo siguió entre los árboles, pasando una rama caída donde algo oscuro manchaba la corteza. Se le secó la garganta. Se habían dirigido al antiguo cementerio familiar. Eleanor había dicho que su madre estaba enterrada allí. Dijo que siempre paraban a visitarla antes de irse del pueblo. Llegó al claro justo cuando el sol se ponía tras la cresta y los vio. 3 hombres, uno con un pañuelo rojo, otro con una puerta torcida y otro que llevaba una casaca de predicador sobre pantalones embarrados. Formaban un círculo informal alrededor de Eleanor y Lee. Mercy se arrodilló junto a una piedra, con sangre en el brazo. Sus manos estaban alzadas como en oración o rendición.
El cabello de Eleanor se había soltado, una cinta ondeaba como una bandera de advertencia. Los enfrentó como una montaña, silenciosa, impasible. El del abrigo del predicador rió. ¿No dije que no estaba bien? Que ustedes tres no eran correctos. Cullen no habló. No gritó. Desmontó y avanzó lentamente, la tierra amortiguando sus pasos. El hombre del pañuelo rojo giró primero. Entonces todo se aceleró. El pañuelo rojo buscó un arma. LYD gritó. Cullen lo atacó antes de que el metal saliera de la funda. Puño en la mandíbula. Hueso crujió. El hombre cayó. Otro se abalanzó. Cullen giró, lo atrapó con el codo y luego le clavó un rodillazo en las costillas. Eleanor agarró un palo del suelo y lo blandió con fuerza, alcanzando al tercero en la sien. Se tambaleó. Aturdido, el hombre del pañuelo del predicador el abrigo se le subió, las manos alzadas. Solo les recordábamos lo que pasa cuando la gente se sobrepone a su posición. Cullen lo agarró del cuello y lo estrelló contra la piedra. Si los vuelves a tocar, gruñó, y tus oraciones no encontrarán oídos. El hombre gimió. Lee corrió hacia Mercy y la levantó del suelo. Eleanor no se movió, simplemente se quedó allí, con los ojos fijos en Cullen como si nunca lo hubiera visto. O tal vez como si siempre lo hubiera sabido. El viento arreció, las hojas se retorcieron. La arboleda volvió a quedar en silencio. Cullen se giró, respirando con dificultad, con sangre en los nudillos. Los miró a todos, cada uno magullado, manchado de tierra, tembloroso, pero vivo. Mercy metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño pájaro cocido. Tenía el ala rota, con el hilo colgando. Se lo ofreció. Él lo cogió. No habló. No hizo falta. Caminaron de regreso lentamente. El sol se había puesto lo suficiente como para pintar el mundo de ese oro sagrado. De esos que hacen que las cicatrices parezcan suaves y cosas rotas, hermosas. Dejaron la carreta atrás. Él abrió el camino. Caballo a su lado, pies firmes. Eleanor caminó a su lado esta vez, no detrás. Sus dedos rozaron los de él una vez. Luego otra vez, y luego se quedaron. Cuando coronaron la última colina, vieron su hogar. Humo ascendiendo suavemente de la chimenea. El porche vacío, pero esperando. Eleanor se volvió hacia él. No podemos quedarnos mucho tiempo. El pueblo nunca lo hará. Lo sé, bajó la mirada. Es solo que nunca quisimos convertir esto en una herida. No es una herida, dijo. Es una elección. ¿Tuya? No, nuestra. Ella lo miró fijamente entonces, como si hubiera dicho algo más que palabras. Él dio un paso adelante, abrió la puerta de la cabaña. Mercy entró primero, tocando el marco con reverencia. Lee la siguió, arrastrando su bolso con una inclinación desafiante de la barbilla. Eleanor se detuvo, luego cruzó el umbral como si estuviera pisando su propio nombre. Dentro, todo estaba como lo habían dejado, la mecedora quieta. La mesa puesta para uno. Cullen escogió, levantó la cuarta silla, la bajó y se sentó. Los siguieron. Esa noche, nadie habló durante un buen rato. Entonces Lee encendió una lámpara. Eleanor puso pan y sal. Mercy, finalmente, sonriendo, volvió a cerrar la cortina, con pájaro cocido y todo. Comieron en silencio, pero era de esos que curan. Más tarde, sentados junto al fuego, Cullen metió la mano en su abrigo y sacó el viejo reloj. Eleanor contuvo la respiración. Le dio cuerda y sonó. Afuera, en la oscuridad, el trébol se extendía invisible. El viento traía el aroma de la lluvia, pero el fuego interior era fuerte, cálido y constante. A veces el mundo intenta avergonzar lo que no puede comprender. Pero una casa con 4 sillas, un pájaro cocido y un reloj que hacía tic-tac podría resistir la vergüenza, podría construir algo mejor, podría elegir el amor. No ruidoso, no rápido, sino real. Y mientras el trébol florecía silenciosamente en el pasto,
Nadie lo vio excepto el hombre que se levantó temprano, caminó descalzo por el rocío y clavó un pájaro cocido en la tierra junto a él. Porque algunas cosas crecen mejor cuando se planta con cuidado, y algunas casas no se construyen a partir de paredes, sino de quienes se quedaron cuando otros dijeron que no.